Roma era la sede de los emperadores, la corte y la administración y además, la residencia de cerca de 1 millón de personas. Era, esencialmente, una ciudad parásita. Una ciudad que se alimentaba del potencial humano y la riqueza de Italia y de las numerosas provincias que constituían el Imperio Romano. El crecimiento fue espectacular, quintuplicándose la población en 2 siglos, con altos niveles de inmigración y movimientos de esclavos de las provincias. Las distribuciones de grano y las costosas obras públicas fueron financiadas con impuestos imperiales y rentas de propiedades públicas arrancadas de los territorios de otros estados. Esta situación privilegiada duró hasta finalizar el siglo III, momento en que Diocleciano introdujo una administración pública en Italia y creó impuestos sobre la propiedad y decapitación. Solo de forma lenta y a regañadientes abrió la élite romana e italiana sus filas a los provincianos, a la vez que siguió siendo muy selectiva en los campos donde les permitía estar representados. Hasta finales del siglo I, únicamente entraron en el Senado provincianos occidentales de lengua latina y a partir de ahí y gradualmente, individuos de habla griega. La literatura de la época, que fue creada por los portavoces de la élite política y cultural del imperio, revela actitudes que ayudan a explicar la ausencia de hombres del norte en los altos cargos, así como la orientación mediterránea del imperio durante la totalidad del período que nos ocupa. Desde los objetivos estratégicos de Augusto, la conquista del norte y la reconciliación del mundo griego con Roma, presentan un marcado contraste. Los romanos ilustrados reconocieron de forma progresiva la superioridad de la cultura griega, a la vez que familias aristocráticas de Roma y Grecia forjaban vínculos de interés mutuo. Se nos cuenta cómo los romanos contribuyeron no solo domando a los hombres salvajes de la montaña, sino también haciéndoles bajar a los valles y transformándoles en agricultores sedentarios. La estrategia dio resultado entre los turdetanos de la Bética, la provincia del sur de Hispania, y tuvo menos éxito entre los lusitanos y las tribus del norte. Estrabón, convencido de que los pueblos de las montañas sostenían estas relaciones de intercambio obligados por la pobreza de su propio territorio y que su instinto natural era dedicarse al pillaje. A su vez, el norte de Europa distante del Mediterráneo era condenado por incivilizado. El gobierno romano abordaba las cosas de un modo pragmático y sus objetivos culturales eran limitados. Los pueblos fronterizos tenían que ser domados, neutralizados y explotados. Los antiguos vivían con solo un conocimiento parcial incluso de la parte del mundo con la que estaban familiarizados. El ejército romano impuso un poco de orden trazando o midiendo en millas romanas, un sistema arterial de carreteras y acumulando un conjunto de informaciones razonablemente fidedignas sobre localidades determinadas. La perspectiva de los comentaristas y observadores cambiaría a medida que iba adquiriéndose y diseminándose información sobre el norte, y a medida que se advertía el efecto de Roma en los pueblos septentrionales. Es imposible detectar en la literatura una suavización de la actitud o una respuesta positiva al cambio cultural y político en la zona comprendida entre el noroeste de la Galia y Britania y el Bajo Danubio. De Estrabón a Dion Casio, del principio al final del período que nos interesa, la élite cultural del imperio trazó una línea firme entre lo que veía como el núcleo mediterráneo del imperio y su periférica barbárica. La conquista del norte no produjo, a su modo de ver, una unidad cultural más amplia. Roma ensanchó su base gubernamental y cultural, pero no hasta el extremo de asimilar el norte. La historia religiosa gira en torno a la estabilidad de la religión oficial, la confrontación de dioses y cultos oficiales e indígenas en las localidades y la ascensión del cristianismo. Los emperadores hacían una distinción clara entre sus preferencias religiosas personales y la religión pública de Roma. El culto al gobernante fue el único culto romano que pasó a ser más o menos universal. 3 funciones principales. La difusión de la ideología imperial, la concentración de la lealtad de los súbditos en el emperador y el progreso social y político de los provincianos que presidían su funcionamiento. Las religiones indígenas se desintegraron. La transformación religiosa fue fruto de una penetración pacífica. El cristianismo, al que se identificó como fuerza subversiva pero no peligrosa, fue el principal beneficiario de la actitud de aceptación pasiva que el gobierno romano adoptaba ante las innovaciones, así como del permiso que daba al individuo para que siguiera sus propias preferencias religiosas. El cristianismo solo fue tolerado oficialmente después de la persecución oficial, y no hubo ninguna persecución durante el período del Principado. Los emperadores eran fundamentalmente conservadores. Sus innovaciones administrativas fueron limitadas y dejan entrever que les interesaba más controlar a sus funcionarios que dirigir las vidas de los súbditos.
Después que Roma surtiera el efecto inicial, la romanización era una gran parte autodirigida, una respuesta que las élites locales daban a la perspectiva de ver mejorado su categoría, su riqueza y su poder bajo la protección de la autoridad imperial.